Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a continuar con la prédica de hace 8 días, si puedes creer. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La prédica hace 8 días compartíamos 3 historias. Un hombre que tenía a su hijo endemoniado, la historia Marta y María, las hermanas de Lázaro, informaron a Jesús que estaba enfermo, que fuera. Jesús se demoró en llegar y Lázaro murió, y Jesús llegó ya 4 días después de que Lázaro había partido. Y la otra historia fue la de Jairo, el principal de la sinagoga. Fue a buscar a Jesús porque su hija estaba muy enferma. Pero en la mitad de ese recorrido a la casa, pues se detuvieron y llegaron de la casa de Jairo a informarle que no molestara más al maestro, que la hija había muerto. En las 3 historias que vimos, Jesús les dijo: si puedes creer. Y compartíamos que lo que tenían que creer ellos era que Cristo había venido a la tierra, que Él era Cristo, Dios mismo, y que para Él no hay nada difícil, porque ellos lo habían leído en las Escrituras. Para Dios no hay nada difícil ni imposible, es el creador de todo. Y vimos cómo el Hijo del Hombre quedó sano. Lázaro, lo imposible, después de que ya estaba 4 días de haber muerto, resucitó. Y la hija de Jairo, que había muerto, también resucitó. Lo imposible. Estamos hablando de una vida más allá de la capacidad, donde el padre del muchacho no podía hacer nada, ni Marta ni María, ni Jairo, ni la ciencia, ni las personas. No había solución. Pero si se puede creer, si puedes creer, todo es posible. Recuerda, todo. Todo. En el reino de Dios, cual Dios nos llamó para que disfrutemos, lo imposible sucede gracias a su poder. Gracias a su poder. Recordemos, ¿qué tenía que creer Marta? Que Jesús era Cristo. ¿Qué tenía que creer Jairo? Que Jesús era Cristo. Igual, el hombre, el padre del muchacho, que Jesús era Cristo. Dijo: ayúdame a mi incredulidad, creo, pero ayúdame. Igual hoy, estamos continuando. ¿Qué dice la palabra? La gracia es por fe, creer. Pero así como en las 3 historias, el entorno no creían, y las mismas personas, por ejemplo, Marta dijo: sí, tú eres el Cristo, pero al transcurrir las horas, pero es imposible, se le olvidaba, como que la mente se nublaba el entendimiento. Igual el padre del muchacho, el entorno, estaban los escribas que conocían las Escrituras y todo, pero no creían que Jesús fuera el Cristo. Y el padre del muchacho dijo: sí, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Igual es hoy. Igual es hoy. Y para eso vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Lo busquemos en la Biblia. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a repetirla.
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí vamos a hacer un alto. En ese momento las personas tenían que creer que Jesús era Cristo. Pablo, que predicó a los judíos que Cristo ya había venido. ¿Qué debemos de creer nosotros ahora? Pues sabemos que Cristo vino. Dios es uno. Jesucristo el Señor. Él vino. Él mora en cada uno de nosotros. ¿Y por qué sabemos que Él mora, vive en cada uno de nosotros? Porque lo dice la palabra de Dios. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Tu cuerpo es el templo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero así como en las historias que leímos, el entorno no creía, algunos por la situación, por ejemplo, los que llegaron donde Jairo a decirle, no moleste más, ya murió. Claro, al ver ese hecho, pues ¿qué esperanza? Al ver una situación, ¿qué esperanza? Si para eso no hay solución en la capacidad humana. Pero para Dios, todo es posible. Todo es posible. Igual hoy, nosotros leemos la palabra. ¿Qué debemos de creer nosotros? La palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra y hay un entorno que por la situación que se presenta en cualquier área, puede ser la economía, la salud, o sea, la situación que se ve que es real, dicen, ya no lea más palabra, no moleste. ¿Para qué sigue creyendo si mire la situación tan difícil? Que es lo mismo que le dijeron a Jairo. Pero dice la Biblia que nosotros recibimos la palabra de Dios como es en verdad, que sí es la palabra de Dios, que se cumple, que nada la limita, que su promesa se cumple independiente de todo, porque Dios no miente, su palabra es el mismo. Dice que el verbo se hizo cuerpo. Así también nosotros tenemos un entorno que nos dice, ¿para qué va a creer en la palabra de Dios? Pero también, como el padre del muchacho, está la incredulidad, la duda en nuestro interior de los deseos engañosos, que la leemos e internamente llega la duda, el engaño, dice, no, eso no puede ser posible. Y aparecen las obras de la carne, los deseos engañosos, para dudar y no creamos la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? A una sola cosa, creer. El justo vivirá por fe. El pueblo de Dios, ahora, pacto de gracia, vivimos por fe. Vivir por fe es, ¿qué dice Dios? Hacerlo y se cumple. Su palabra se cumple, independiente de los entornos, las circunstancias y las situaciones. Partimos de creer en la palabra de Dios que sí es de Dios, porque hay un entorno que nos dice que la Biblia fue escrita por hombres y que eso no es de Dios, que es para manipularnos y que vivamos mal. Que si usted obedece lo que dice Dios, la palabra de Dios que es escrita por hombres, lo están manipulando y usted va a vivir mal. Ese es un mensaje del entorno sobre la palabra de Dios. Otros pues no creen en Dios. Si no creen en Dios, menos en su palabra. La omiten porque dicen Dios no existe. Y están los conocedores de la Biblia, los teólogos, y no creen en la palabra de Dios. Eso es como los escribas. Los escribas en la historia del padre del muchacho, los escribas no creían que Jesús fuera Cristo, pero ellos enseñaban y leían y enseñaban que Cristo iba a llegar. Lo estaban esperando,
pero ellos no creyeron y lo tenían al frente. Vieron los milagros, no creyeron. Igual sucede hoy. Hay un entorno religioso que no cree en la palabra de Dios. Gente que estudia la Biblia, que se sabe toda la Biblia, conoce mucha historia, mucha filosofía, mucho mensaje del hombre. No creen en la palabra de Dios. Como los escribas en su tiempo. Y dice la Biblia, dice que si usted tan solamente cree, todo es posible, creer la palabra. ¿Por qué decimos que las personas que nos muestran que saben mucho sobre Dios no creen la palabra de Dios? Porque en la Biblia hemos leído la palabra, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó? Y Dios nos permite creer esa palabra, poderla ver y creerla. Por ejemplo, un tema tan sensible como es el pecado. Dice que Él quitó el pecado de en medio. La presencia de Dios reviste el espíritu de cada uno de los escogidos de Dios. Crea o no crea, es un hecho cumplido. ¿Cuál es la diferencia? El que cree lo disfruta. El que no cree, pues lo desconoce. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces el sistema habla de Dios, del poder de Dios, pero sigues en pecado. Y la persona en toda la tierra, desde que llega y hace estudios y hace ritos y todo, y se conoce toda la Biblia, pero sigue con culpabilidad y sigue con pecado, hasta que el día que Dios le llame y le revele su palabra. Él se está revelando a tu vida, que lo conozcas, que conozcas por medio de la palabra de Dios que vive en nosotros. Dice que la palabra de Dios fue implantada, la gracia nos fue dada desde antes de los tiempos. Nosotros llegamos con la palabra. Lo que sucede es que la podemos ver en nuestro interior. Y la vemos gracias a que Él nos llama y Él alumbra nuestro entendimiento. Entonces, lo primero que debemos de comenzar cada uno a preguntarnos es, ¿sí creo en la palabra de Dios? ¿O aún estoy como el padre del muchacho? Creo, pero ayúdeme en mi incredulidad. Porque hay cosas que leo y digo, no, eso no funciona así, Dios. Debes de creer. Ese es el camino correcto para vivir sobre esta tierra de manera sobrenatural. No en tu capacidad, más allá, que es lo que nos muestra la Biblia. Más allá de la capacidad humana. Más allá. Donde un Dios que hace en nosotros. Lo primero es creer en la palabra de Dios, que sí es de Dios. Como sé que la palabra de Dios, la Biblia, el nuevo pacto de gracia, sí es de Dios, no es del hombre, no es terrenal, no es natural, porque está antes de los tiempos. Si creo en ella y está claro, comienzo a tener tiempo para leerla. Pero si creo que es de hombre, pues como que me da lo mismo y no aparto tiempo para conocerla, leerla. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Por medio de la palabra comienza esa relación con Dios para disfrutar aquí en la tierra. Entonces lo primero que tenemos que mirar es, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Puedes creer que la palabra de Dios se cumple, es de Dios, que sí es real, que sí es de Dios. Y lo segundo es, dice el versículo, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios hace, no regresa vacía, se cumple. ¿Podemos creer eso? No tienes que hacer un rito, no tienes que hacer una penitencia, sacrificarte, nada. Creer es lo que dice aquí. Pablo está dando gracias por unas personas que están en Tesalónica que dicen que ellos sí recibieron como es en verdad la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, se cumple, ¿sí? Se cumple y se puede disfrutar de ella. ¿Qué debemos de hacer? Creer la palabra de Dios. Hay metas, hay objetivos,
hay deseos del corazón, anhelos, y algunos parecen inalcanzables, algunos parecen, uno dice, no, ¿cuándo? Pero la palabra de Dios te dice que Él concede los deseos de tu corazón, Él abre. Si es para tu bendición sobre esta tierra, Dios te lo da. ¿Qué debemos de hacer? Creer la palabra. Y creer la palabra es oírla y hacerla. Debo de oírla para luego hacerla. Debemos de preguntarnos, ¿leo la palabra y dudo de ella? ¿Leo la palabra y me quedo en mi inteligencia y en mi conclusión natural y sigo haciendo lo que a mí me parece? Porque eso es manipulado. Es que me quieren manejar la vida. Quieren que yo viva mal en la tierra. Cuando el evangelio lo que te brinda es una vida sobrenatural en todas las áreas. En todas. No solamente la economía. No, en todas. No solamente en la salud. Todas. También en la parte emocional. También para que desarrolles tu talento. En tu área profesional, de negocios. En todas. Solo lo brinda Jesucristo el Señor. Por eso hemos de apartar un tiempo para esa relación personal, familia. Creer. Ahí comienza. Si creemos que es la palabra de Dios, el milagro sucede. Si creo la palabra de Dios, obedezco, el milagro sucede. Lo imposible sucede. Lo hemos visto en la congregación, familia. Lo leemos en las historias de la Biblia, pero es que en la congregación lo hemos visto en sus vidas. Hemos visto cosas imposibles que humanamente no se podían alcanzar. Pero Dios hace, Dios mueve, Dios quita, nos ubica, nos guía, nos dirige. Sucede el milagro. En la salud hemos visto milagros. Las personas tienen algo, se ora, le duele, seguimos orando, la persona hace su proceso, va donde el médico le dice, no, usted no tiene nada. No, que yo tenía y que me dolía. No, vea, ahí están los exámenes. No tiene nada. Lo hemos visto, no una, no dos, varias veces. ¿Y por qué? Creemos la palabra. Se llevó las enfermedades. Tiene que echarse usted aceites y merjunjes en el cuerpo para orar, porque no. Creer. Ayuda a mi incredulidad a creer que es la palabra de Dios, que es verdad. Y estar firmes en ella para no caer en la doctrina del hombre, en el pensamiento humano, terrenal y generacional. ¿Qué pasa? Que es momentáneo, que no cumple el objetivo. En cambio, la palabra permanece. Es la misma siempre. Se cumple. La congregación, Dios nos va llevando de gloria en gloria, en todas las áreas. Debemos de orar unos por otros, que todos creamos que la gracia es la verdad. Cuando habla la palabra de Dios, habla de la gracia, el evangelio, que estás limpio, puro. Puedes vivir aquí apartado del mal. Uno lee eso y dice, no. Vivir apartado del mal sin... No, eso es mentira. Porque estoy en un pensamiento natural y terrenal. Porque estoy viendo mis debilidades. Claro, si veo mis debilidades, pues eso es imposible. Porque la debilidad nos hace la mala pasada. Pero es que en tu vida está ya el Dios vivo. Ya tienes una relación donde Dios hace. Recuerda lo que dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al final, la cual actúa, hace en vosotros los creyentes. Él te aparta del mal. Alumbra el entendimiento para sacarte del vicio. Ya no necesitas, ya no lo necesitas. ¿A quién necesitamos ahora? La palabra de Dios. Vivir en santidad, no, eso es imposible. No, eso ni para qué. Pues a eso te llamó Dios. Esa es la palabra de Dios. Dime en dónde te dan esa meta tan hermosa. ¿En dónde? Jesús dijo, sed santos porque vuestro Padre es santo. ¿Qué debemos de hacer para seguir avanzando de gloria en gloria a una vida sobrenatural? Solamente una cosa, lo que le dijo Jesús a Jairo, solamente cree.
A Jairo no lo mandó a hacer penitencias, ni sacrificios, nada. Jairo le dijo, solamente cree. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Qué debemos de creer? Que la gracia, el evangelio, la palabra de Dios que usted lee cada día es la verdad. Y que se cumple, que es de Dios. Que es el camino, es el único camino. Te animamos que si aún hay dudas, ayúdame en la incredulidad, así como le dijo el padre del muchacho a Jesús, ayúdeme en la incredulidad, creo, pero es que esto es complicado. Mi hijo como está enfermo, que se quiere matar, todo lo que le ha pasado, nadie puede, dicen que es imposible, ayúdame en la incredulidad. No moleste más, está muerta. La capacidad humana no hay nada que hacer, pero para Dios, entonces la economía, no importa la situación que estés en la economía, que el desempleo, no importa cuántos meses o años estés en desempleo o el negocio esté mal. Dios te llamó para transformarte. El que está en Cristo nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Pero ¿en dónde inicia Dios a hacer? En nuestro interior. En nuestro interior. Que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Que lo amemos a Él, que Él sea nuestro apoyo. Que solamente confiemos en Él, en su palabra. En su palabra. Porque permanece, las circunstancias pasan. Hablábamos que al inicio de esto tan difícil que fue la pandemia, que todo estaba muy oscuro, ¿cuál era nuestra confianza? La palabra de Dios. Y hablamos que a medida que avanzáramos en el túnel y se veía la luz, igual la palabra iba a ser la confianza. La palabra de Dios, nuestra confianza en la palabra de Dios. Ya se ve la luz del túnel más cerca, ya se ve todo más despejado, igual la confianza es en la palabra de Dios. Siempre, más allá de nuestra capacidad. Entonces, familia, ¿qué debemos de hacer? Pedirle a Dios cada día que leamos su palabra que alumbre nuestro entendimiento. Ser humildes, saber que Dios te dio inteligencia, que eres muy inteligente, muy capaz, pero Dios te ha mostrado que hay algo en el interior de todos que son los deseos engañosos. Y que la inteligencia y la capacidad de una persona no puede, usando un término ahora de las redes sociales, bloquear. La capacidad humana no puede bloquear o impedir que el deseo engañoso se manifieste. No hay estructura académica, no hay inteligencia, menos filosofías, la palabra lo identifica como filosofías huecas, que impidan enredar a una persona un deseo engañoso. Y ejemplos los vemos todos los días, no hay necesidad de nombrarlos. En todas las clases sociales, en todos los niveles culturales. Dice, ¿pero qué pasó? Es que el deseo engañoso, solo la palabra de Dios impide que se manifieste. Cuando conocemos eso, somos humildes para cada día pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, porque si no la envidia nos enreda. Y usted puede tenerlo todo, y la envidia lo enreda, y no disfruta del reino, vive mal. O la avaricia, o la codicia, o el resentimiento, el odio, la tristeza, la angustia. Nos enreda todo eso, y eso ¿dónde está? En el interior de todos. ¿Qué es lo único que no permite que eso se manifieste? La palabra de Dios que hace en tu vida. ¿Qué debemos de hacer? Creer. Para creer debo de leerla. Debo de leer todos los días la palabra, la leo, y es un proceso. Relación personal de confianza. Dios está revelando a tu vida y mostrándote que no te debes de preocupar por tu vida. Cuando habla el mensaje del evangelio, no preocuparte por la vida, no significa que usted no va a hacer nada. No, eso es ser irresponsable. La Biblia no dice no sea irresponsable, no dice no se preocupe. No se preocupe es que conoces que hay un Dios soberano y que te levantas cada mañana a hacer lo que te corresponde en cada área, en la economía, en el trabajo, en el estudio, en la familia. Hay que hacer lo que nos corresponde y no hemos de preocuparnos
porque la palabra lo dice. Entonces, familia, ¿hay algo imposible? Si la gente le dice, no, pero usted qué, eso es imposible, usted nunca lo va a lograr. ¿Para qué insiste? El milagro sucede, familia. Dios hace lo imposible. Tener una mejor economía es posible. Conseguir el empleo que usted desea es posible. El ascenso es posible. Hay que prepararse, hay que estudiar. Dios te ubica, usted no se enfoque en los demás, en usted desarrollar su talento. El negocio, Dios hace. Dios hace. Pero al aplicar la palabra y verla, no vivimos por vista, vivimos por fe. Dios te llamó para que no vivas por vista, para que vivas por fe. Fe, creer en la palabra de Dios que hace, no regresa vacía. Entonces, ¿qué debemos de hacer, familia? Solo creer. Dios no te pide ninguna penitencia, ningún rito, ningún sacrificio, sino creer en su palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entre pedir y recibir está la oración creyendo. ¿Qué debo de creer? Que al que le hablo oración solo se usa para hablar con Dios. Primero hemos de creer que le estamos hablando a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios vivo, que para Él no hay nada imposible, y que su palabra se cumple. ¿Qué debo de creer? Que Él sí escucha la oración. ¿Qué debo de creer? Que la respuesta a la oración viene en camino. ¿Qué debo de creer? Que debo de seguir haciendo la palabra. ¿Qué debo de creer? Lo que dice la palabra, no la situación y circunstancia, no la capacidad, sino lo que dice la palabra. Y es un ejercitarnos de todos, porque está la situación, está la circunstancia, la adversidad, la dificultad. Y le pedimos a Dios. Pero cuando le pedimos a Dios, dudamos. En Santiago dice, cuando pida, no dude. ¿Y por qué dudo? Por la situación, que para mi mente y mi capacidad me parece imposible. En cualquier área, no, difícil. Si es la económica, uno mira la cuenta en cero, el bolsillo no, y hay un ¿cómo salgo? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Entonces dice, cuando pedimos, entre pedir y recibir, está, ¿a quién le estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo para pedir? Es orar nomás. Usted no necesita hacer penitencias, ni promesas a Dios. La oración es pedir la situación que necesites, creyendo en qué, en la palabra. Tu palabra dice algo, Señor, se cumple. Se cumple. Pero no debemos de dudar. Dice que todo lo que nosotros pedimos en Primera de Juan, capítulo 5, dice que lo que pedimos según su voluntad, Él nos oye. Y como sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. Si usted está haciendo lo que le corresponde en cada área y Dios le está mostrando qué debe ir corrigiendo, y usted va corrigiendo el camino, por ejemplo, el licor. El licor genera muchas dificultades. El mundo nos muestra el alcohol como solución y como un apoyo. Si la Biblia te dice algo, pues hay que ser humilde. Señor, entonces lo necesito es a usted. Yo lo necesito es a usted, que usted sea mi apoyo, mi confianza, donde yo me refugie. No me puedo ir a refugiar al alcohol. Voy retomando el camino y pido, creo, se recibe. Dios hace el milagro. ¿Y sabes por qué? Porque en la palabra
cuando la leemos dice que él no miente. Así como a Jairo le dijeron, no moleste al maestro porque murió, y Jesús le dijo, no le haga caso, sigamos. Igual hay un entorno nuestro que nos dicen, ¿para qué sigue leyendo Biblia? ¿Para qué se congrega? ¿Para qué el estudio bíblico? ¿Para qué quiere hacer eso si mire su vida como sigue? Jairo siguió, la hija seguía muerta, Jairo siguió con Jesús. Y llegó y seguía muerta la niña. Y la gente se burló y seguía muerta la niña. Pero llegó un momento donde sucedió el milagro. Igual en tu vida, camina obedeciendo la palabra. Hoy, en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, en 20 años, se cumple, sucede el milagro. Cuando le dieron la noticia, Jairo se angustió. Por eso Jesús le dijo, no se preocupe, tranquilo, no se angustie. Cuando Dios te llama y usted comienza a hacer la palabra, comienzas a decirle a Dios, listo, Señor, yo voy a creer en su palabra en cada área. Usted me dice que trate bien a la esposa, la voy a tratar bien. ¿Cuál es la solución para que se acabe la violencia intrafamiliar en un hogar? Hacer la palabra de Dios. La mujer debe respetar al esposo. Respetar, no debe gritarlo. Respetar, no debe de hablar mal de él. El hombre ame, como Cristo amó a la iglesia, de la vida. Cristo, ¿qué hizo? Dio la vida. Entonces, varón, hombre, esposo, debes de dar la vida por tu esposa. Si hacemos lo que dice la palabra, creemos eso, dice que su oración no tiene estorbo. Va a ser un hogar con dificultades. Todos los hogares va a haber dificultades. No ofensas, no gritos, menos golpes. No. De la dificultad está Dios haciendo en el hogar. Dios haciendo en el hogar. ¿Cómo? La palabra hace. ¿Qué hemos de hacer? Creer. Pero si nos vamos a los modelos que hay ahora de familia, pues vemos cómo están el mundo, con la filosofía y de cómo debe funcionar un hogar. La palabra te dice cómo debe funcionar el hogar. Debemos de creerla, aplicarla por fe, a ver qué sucede en el hogar. Una vida que solo brinda Jesucristo el Señor. Recuerda, va a haber dificultades, pero la palabra te sostiene. La palabra nos sostiene. Entonces debemos de creer solamente. ¿Y por qué hemos de creer? Mira lo que dice en Josué capítulo 21, versículo 45. Recuerda que está para nuestra enseñanza. Dios le dio unas promesas a Abraham cuando lo llamó. Sobre un pueblo que iba a formar. Y Abraham no tenía ni hijos. Esposa estéril. Y Dios le habló de un pueblo, no le habló de un hijo. Le dijo, vas a ser una gran nación. La primera vez que le dijo. Abraham era un hombre de fe, creía, no dudó. Y todo lo que le dijo Dios a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo lo que fue diciéndole que iba a hacer con el pueblo, mira lo que dice Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. En el desierto había agua, entonces iban a morir de sed. No, Dios los sostuvo. En el desierto entonces el calor, el clima hostil, Dios los protegió. Y alimentos, si no trabajaban, no hacían nada, Dios los alimentó. Dios les prometió que desde que salieron hasta que llegaran a la tierra prometida, a lo que es hoy Israel, Dios los iba a alimentar. Entraron y ya les tocó que comenzar a cosechar, porque ya entraron a la tierra donde ellos iban a vivir. Pero hasta ese día Dios los alimentó. Dios cumplió, Dios no miente. La gracia, el pacto de gracia donde Dios te llamó para que lo conozcas, que veas que el reino de Dios está en tu interior, tiene una cantidad de promesas que solamente es creer. Y se cumplen en tu vida, así como Dios le cumplió todo lo que le dijo y los entornos no pudieron
evitarlo. Así es hoy. Ese es el ejemplo. Familia, hemos de creer solamente. Y durante toda la historia vemos personas que creían y personas que no creían. Y los que no creían no era que no conocieran a Dios, eran del pueblo de Israel. Sabía que Dios existía. Ellos sabían. ¿Y habían visto milagros? Claro que habían visto milagros. Por ejemplo, cuando llegaron a la tierra prometida, fueron los 12 espías y 10 espías llegaron a decir, oh, sí, es verdad que eso fluye de leche y miel, todo eso es cierto, sí, pero allá hay gente gigante, las ciudades son amuralladas, ahí nos van a matar, allá no podemos hacer nada, mejor regresémonos. Y ellos conocían la promesa de Dios. Es verdad que fluye leche y miel, dijeron, o sea, sabían la promesa de Dios, pero lo que veían, mejor regresar. Solo 2 dijeron, Dios dijo, Dios no lo da. Ese porcentaje de solo 2 personas, de 12 y 10, no veían lo que se podía creer, es siempre igual. Es lo mismo. No esperes a que tu entorno crea para que usted crea en la palabra de Dios. Dios te llamó para que usted sea luz y que usted crea para que los otros crean. Josué, Caleb creyeron. Dios dijo, Dios lo hace. Así haya murallas, así haya gigantes. Y cuando usted lee la historia y Moisés parte y le dice Dios a Moisés, entréguele a Josué, le dice a Josué, bueno, ahora usted entra a la tierra prometida, usted es el que continúa. ¿Qué leemos en la historia de Josué? Milagros tras milagros por solo Josué creer. Josué era imposible que tomara esas tierras, como le dijeron los otros 10. La diferencia era que Josué creyó. Cree, esto tan difícil aún continúa, está pasando. Pero es que no son las situaciones y las circunstancias para que la palabra se cumpla. Es creer la palabra, vivir por fe, hacer lo que dice la palabra. Ejemplo, la palabra dice, estad gozoso siempre. Siempre, todos los días, el lunes. Sí. Al otro día tengo muchas dificultades en el trabajo y problemas y cómo. Sí, estoy gozoso siempre. No entiendo, Señor, ¿cómo es eso de estar gozoso siempre? ¿Qué es eso, Señor? ¿Cómo es? Pero yo quiero creer eso. Una vida gozoso siempre, estar gozoso siempre. No positivismo, no terrenal y natural, no del hombre, no por ver circunstancia. Señor, yo quiero entender qué es eso de estar gozoso siempre. Eso es sobrenatural. Solo te lo brinda Jesucristo el Señor que vive en ti y para eso te llamó. Solo que debes de hacer creer. ¿Y cómo estás gozoso siempre? Más adelante dice la palabra que por nada se afane, si no sean conocidas todas tus peticiones en oración. Y Dios escucha y la responde, pero también te da la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras llega esa solución que usted quiere ver. Ay, ¿cómo estoy gozoso siempre? Si echo todas las angustias en Dios. Y eso es por fe, es creer. Ahí dice, cree. Solo hacemos mucho énfasis en la congregación. Pero a veces nosotros, ¿será que Dios viene y baja y me paga todas las deudas que yo tengo? Si yo no me preocupo, no es que usted por preocuparse no va a pagar la deuda. Usted tiene que ir a trabajar, a producir, a generar, saber administrar para poder salir. Pero sí te da Dios es la paz. En medio de la situación usted internamente tienes algo sobrenatural, la paz de Dios. No la paz de un entorno, no la paz generada por usted, no la paz generada por Dios que vive en usted, que nadie te lo puede quitar, que Él no se sale de ti, que Él no te abandona, es una paz duradera. Eso no cabe en la mente, familia.
¿Qué debemos de hacer? Solamente creer. Tengo que hacer una penitencia, sacrificarme, hacer ritos. No, nada. Tienes que creer que al usted echar la angustia, Señor, ayúdeme con mi hijo, ayúdeme con mi hija, guíeme, cómo le hablo a mi hija, cómo debo orientarlo, guárdalo del mal, sácalo de los vicios, Señor, apártelo de las malas amistades, todos los días. Usted debe creer que Dios hace, la palabra actúa, usted debe creer todos los días. Y cuando usted se relacione con el hijo o la hija, pedirle sabiduría para guiarlo. Eso es lo que nos corresponde. Creer. ¿Y qué va a suceder? El milagro. Lo hemos visto en la congregación. Entonces, todo lo que le dijo a Israel se cumplió. El nuevo pacto de gracia se cumple. Dios te llamó a heredar bendición. Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Dios te llamó para transformarte de gloria en gloria. Dios lo está haciendo. Es real, familia. Y como hablamos hace 8 días, si Dios ha sostenido a la congregación en un tiempo tan difícil como lo que estamos viviendo, en todo sentido nos ha dado palabra, nos ha dado provisión, nos ha guardado, nos ha cuidado. Si Dios nos ha dado todo eso, es porque te tiene para grandes cosas, para correr la palabra que es la verdad, la gracia. En un entorno que no creen. No creen. Dios te llamó para que solamente crees y veas el poder. Vamos a 1 de Pedro 5:7. Al final de 1 de Pedro 5:7 hay una promesa hermosa y maravillosa. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora acabamos de leer todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuidó de ese pueblo. Dios te cuida. Usted es pueblo de Dios. Dios te cuida, mira. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es tener cuidado, Dios, de tu vida? De todas las áreas. Por eso debes tener esa relación personal. Dios te llamó para que hables con Él todos los días y leas la palabra. Él te cuida. Él sabe qué necesitas, dónde ubicarte, en qué lugar. A veces uno desea cosas y dice Dios, no, es que eso no es. Usted va a tener problemas, usted va a tener dificultades. Usted lo tengo es para acá. Usted aquí va a disfrutar y allá hay otros. Recuerde que no debe haber envidia, para todos hay. Lo tengo es acá. Y entonces Dios te va dando lo que usted necesita. Dios cuida de tu vida. Dios cuida, te protege. Saber que Dios nos cuida es para levantarnos cada día tranquilos. Pero ¿qué debemos de hacer? Solo creer. O sea que Él cuida tu economía. Él cuida tu empleo. Él cuida de tu salud, cuida de tu familia. Dios dice, no se preocupe por la gente, mía es la venganza, yo soy tu vengador. Dios te cuida. Pero para eso es creer. ¿Y qué? Hablar con Él. Hablar con Él. Pedirle, Señor, ayúdeme en mi incredulidad. Yo quiero hablar cada día más con usted, descansar en usted y estar seguro que usted sí está haciendo. Descansar. Y estar firme en su palabra para hacerlo. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer bien es hacer la palabra de Dios, porque si colocamos el bien en el plano natural y en diferentes culturas, o generaciones o tiempos, ese bien cada uno va a decir cosas diferentes. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No importa cultura, no importa generación, nada, es la misma. No nos cansemos de hacer la palabra. Abraham no se cansó, Abraham no dudó, Abraham hacía lo que le correspondía. Obedecía a Dios. Abraham en su tiempo cosechó. La palabra de Dios, al obedecerla, comienza a transformarnos. Recuerda que hay algo más valioso que nosotros a veces
lo tenemos en poco, lo tenemos sin valor. Y debe ser al contrario, que es tu alma. Nosotros a veces queremos todas las promesas de Dios que hay en el entorno. Sí, la economía, el trabajo, el reconocimiento, que lo hay. Las promesas de Dios están. Pero a veces anhelamos tanto eso y tenemos en poco lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu interior, en tu alma. Dejándola limpia, pura. Un alma donde esté el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, el amor, la bondad, la mansedumbre. Como eso no se, como que no deslumbra y está en su interior y como que a veces la gente antes dice eso, ¿para qué? Si necesito es ver, perdemos de vista lo importante. Lo valioso es que Dios está haciendo en tu vida, alumbrando el entendimiento. Cada día tenemos menos temores, menos angustia. Es un proceso de todos, cada uno tiene cosas. Entonces, Dios nos va dando esa seguridad, esa confianza en su palabra. Vamos reinando en vida sobre el odio, sobre el resentimiento, la amargura. Eso ya no nos mueve, es Dios haciendo en nosotros, increíble. Y vamos en eso, eso es un proceso. Lo demás llega. Porque al usted tener un entendimiento alumbrado haciendo la palabra, pues sus decisiones van a ser sabias conforme a la palabra. Y así como se cumplió todo al pueblo de Israel, pues se va a cumplir en su vida. La economía va a mejorar, la salud va a ser restaurada, su familia, el entorno, el trabajo, todo. Porque estás comportándote conforme a la palabra, tienes un entendimiento alumbrado por la palabra. Que la palabra, recuerda, impide que ese deseo engañoso no se enrede. Eso lo hace la palabra. Entonces no te debes de cansar porque en el tiempo cosechamos. Cada día es nuevo. El que está en Cristo nueva criatura es. Me equivoqué, no importa. Me sacudo como montando bicicleta y vuelvo y me subo. Al otro día es un nuevo día, Señor. Si hay que ir a pedir perdón, se pide perdón. Si hay que corregir el camino, se corrige. Señor, ayúdeme. Y eso es algo que genera dinamismo a nuestra vida porque estamos pendientes de nuestro interior, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestra alma, qué debe estar, es la palabra de Dios, lo que dice Dios, para vivir, como dice, solamente cree. ¿Qué va a pasar cuando creemos en la palabra? Todo es posible, empezando por nuestra transformación. Entonces, no desmayemos. La palabra de Dios, hay cosas que ya vas a tener el resultado, la respuesta. Hay otras por soberanía en el corto plazo, otros en mediano y otros en muy largo. Pero no te canses de hacerla, porque la palabra de Dios es la verdad. La gracia es la verdad, es la que nos permite vivir sobre la tierra bien, con esperanza siempre. Siempre, porque en el hecho de que parte un ser querido o algo, tenemos la esperanza de esa vida, tenemos la esperanza de que vamos a la presencia de Dios, que continuamos con vida, que la muerte no existe. Valoramos el entorno, las personas, porque sabemos que en cualquier momento Dios las puede llamar. Entonces las valoramos, las tratamos bien. ¿Cómo le hablamos? Pues palabras que edifiquen. A todo el entorno, tanto familiar como amigos, siempre valorando la persona, porque en cualquier momento, pues Dios puede llamar, pero sigue viva, con la esperanza de un cuerpo que glorificado. No nos debemos de cansar de hacer la palabra porque el milagro sucede. ¿Qué debemos de hacer? Creer. Las meditaciones de cada día, estamos terminando con un versículo de fe, de creer. Cuando finalicemos cada oración, este versículo debe estar en nuestra mente. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso se refiere a Jesucristo el Señor que vive en ti. Tú nunca estás solo, nunca estás sola. Dios no está en la estratosfera, Dios vive en ti. Tu cuerpo es el templo de Dios.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando hablamos de el mensaje solamente cree, al que cree todo lo es posible, estamos hablando más allá de los resultados naturales, del resultado de su esfuerzo. Estamos hablando de un resultado más abundante de lo que usted está pidiendo y esperando, donde no se puede jactar, donde usted ve la gloria de Dios, donde usted cada día va a ser más humilde, donde usted dice, uy, Dios mío, el camino es usted, yo cómo voy a seguir lo que dice la filosofía o la generación. Debo estar firme porque usted es el camino. Porque en usted es que encuentro la verdadera paz. La plenitud de vida solo la da Jesucristo el Señor. Y Él te da esos anhelos, los logros, te coloca por cabeza. Todo lo que deseas sobre esta tierra para que administres y disfrutes. Porque Dios es el que da el don de disfrutar. Entonces es maravilloso porque en la congregación estamos orando para que cada vez todos nosotros podamos disfrutar de esto más abundantemente, donde la gloria solo es para Dios. ¿Será que el pueblo de Israel se podía gloriar de algo del paso por el desierto? De nada. Dios lo daba. Moisés era el hombre de fe, creía lo que decía Dios. Entonces, familia, para finalizar, ¿qué debemos de hacer ante las metas y los objetivos? Creer. Creer. ¿Estás buscando un empleo? Envíe todos los días hojas de vida. Prepárese, actualícese. En negocios, igual, todos los días. Ideas, todos los días. Es que dicen la economía, la proyección. Usted debe estar enterado. En el sector donde usted trabaje, o en el sector donde usted tenga su negocio, donde se mueva, debemos de estar enterados cómo está el mundo natural, cómo se mueve. Pero Dios te llamó a un resultado donde es Dios en tu vida, donde no te deja avergonzar en el trabajo, ni en la sociedad, te coloca por cabeza. Dios te llamó a alumbrar tu entendimiento para colocarte encima, dice. Encima, nunca abajo, en todo sentido. Para eso mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creer es hacer la palabra de Dios. Creer es vivir por fe, no por vista. Creer es permanecer en la palabra, no dudar. Creer es Dios dice algo, se cumple. Dice que si crees, no serás avergonzado. Dios te sostiene, Dios te coloca por cabeza. Mira lo maravilloso, no serás avergonzado. Dios te concederá los deseos del corazón, los anhelos, te guarda, te cuida y disfrutas de una vida que solo brinda Jesucristo el Señor por medio de su palabra, que es la gracia, el evangelio de la gracia de Dios, que son las buenas nuevas. Una vida más allá de tu capacidad, donde suceden los milagros por el poder de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.